Vamos a hablar un poco del populismo, vamos a hablar un poco de este mal que tienen las economías, creer que todo se puede solucionar, y me gusta mucho usar esta figura. Tomándote estas pastillitas vas a tener abdomen de acero, y vas a bajar de peso, y todas esas cosas que de repente nos venden de productos milagro. Y vemos cómo hay algunas economías que entran en su fase de producto milagro. Brasil, Argentina, Venezuela, señaladamente, Grecia, yo te diría que en algún momento España. Estas economías creen que todo se puede resolver, porque el que manda, el que está a cargo, tiene las mejores decisiones y las cosas se hacen porque son justas, porque son correctas, porque son adecuadas. Y nos olvidamos, porque finalmente no nos gusta el esfuerzo de hacer lo correcto, de hacer lo correcto. Lo correcto siempre es más tardado que los productos milagro en materia económica. Si yo te digo, oye, vamos a incrementar el salario mínimo porque es justo, porque está bien, porque es correcto, porque la gente que gana el salario mínimo es muy pobre, entonces sí, qué maravilla. Dices que bien, funciona muy bien, y ese es un gran discurso que además te puede servir para llegar a candidato, ya sea independiente o por el PRD, si eres jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pones el tema en la discusión y al final del día vas a ayudar a los trabajadores aumentando el salario mínimo de 70 a 86.33 pesos, les vas a terminar generando un mayor daño. Seamos claros. El 4% de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Y muchos de ellos nada más están registrados con ese salario. Ganan por fuera y con todas las trampas que hacen muchos empresarios, ganan más que esos recursos. Por el otro lado, si tú aumentas el salario mínimo, tiene un efecto que le llaman en los expertos económicos de Faro. Todas las revisiones contractuales se hacen con base en el salario mínimo. Si el salario mínimo aumentó 4%, pues todas más o menos están como en el 4. Habría una subida generalizada. Entonces habría una subida generalizada. Las empresas tienen la productividad, la capacidad y el dinero para hacerlo. Yo estoy convencido de que no. ¿Pegaría en la inflación, por ejemplo? Pegaría, ¿sabes qué? Pegaría primero en la inflación y segundo en el número de trabajadores contratados. Ayer dábamos estas cifras que son impresionantes en el sentido de que estamos teniendo la segunda más grande crecimiento de empleo en noviembre de la última década. Tenemos la inflación más baja de la historia y eso genera que, por ejemplo, en noviembre los trabajadores que tienen salarios contractuales tuvieron un incremento del 1.7% real. Es decir, pueden comprar 1.7% más de lo que podían comprar hace un año. Y ha venido una seguidilla de aumentos en este tipo. ¿Qué es lo importante? ¿Subir el salario o que el salario te alcance para más? La manera de que el salario te alcance para más es bajar la inflación. En Venezuela, en Argentina decretaron aumentos a los salarios mínimos, uno que incluso dejó Cristina Fernández pendiente para enero, que ya se lo comió la inflación. Si tienes una inflación oficial del 23%, evidentemente ya se lo comió. ¿Cuánto puedes aumentar? Lo vivíamos, ¿te acuerdas? En la década de los 80, cuando el 10, 20, 30, que se los comían. ¿Qué hace tener la inflación baja? Que el dinero te alcance para más. ¿Nos llevó 20 años tener la inflación baja? Sí. Irle disminuyendo. A finales de la década pasada fue la última vez que tuvimos 2 dígitos. Es el peor impuesto que se le puede poner. Es el peor impuesto que se le puede poner. La inflación Entonces, alta. discutamos de estos tipos de populismo. El que quiere solucionar todo al estilo López Obrador, que todo es por voluntad y por el carisma del líder, o este populismo moderado de Miguel Ángel Mancera. Perdón, mi Ahora, quienes dicen, hay también el argumento de quienes dicen que subir el salario desata el consumo, ¿no? No si se lo come la inflación. Estamos viendo que crece el consumo. O sea, ¿para qué arreglar algo que no está descompuesto? A reserva de alargarnos un poquito. ¿Está creciendo el consumo? Sí. Ayer dábamos, por ejemplo, la cifra de ANTAD, que crece en 6%. Que estamos viendo cómo crece el consumo. Ha crecido de una manera muy importante el consumo por la baja inflación. Entonces, ¿para qué decir vamos a desatar el consumo si desatamos inflación? Agustín Cárcens ha sido particularmente claro, el gobernador de Banco de México, cuando dice no nos podemos dar el lujo de tener inflación elevada. Y eso nos lleva al segundo tema. Hay que tomar las cosas con calma. Hoy vemos cómo otra vez en el mercado de mayoreo el tipo de cambio del peso frente al dólar establece un nuevo máximo histórico, cualquier cosa que eso sea. Yo te diría que no. En el tipo de cambio libre tuvimos cotizaciones de hasta 17.50. Yo te diría que no, porque ¿cuáles son los factores que generan esta volatilidad en el tipo de cambio? Factor número 1, la cercanía de la reunión del sistema de la Reserva Federal, donde probablemente pueden... Yo creo que no lo van a hacer, pero hay. Vemos que el precio del petróleo sigue cayendo y vemos que hay preocupación sobre la economía china que está... Preocupaciones.
¿Por qué se mueve tanto el peso? También hay que tenerlo claro. No porque es una mala moneda, no porque confíen. Al contrario, porque es una moneda mejor. El peso mexicano es de las 6 monedas que más se mueven en el mundo. Y la gente cuando hace cobertura, si tú tienes reales brasileños, ¿con qué te proteges? Compro pesos mexicanos para protegerme de monedas mucho más volátiles, digamos, más riesgosas de la que tengo. Es una unidad de reserva, un poco como le pasa al dólar. ¿Cuánta volatilidad esperar en las próximas semanas? No mucho más. Yo te diría, Pascal, que la semana que entra muchos se van a decepcionar con la reunión de la Reserva Federal porque no va a subir las tasas, al menos esa es mi estimación, a pesar de que el 75% de los analistas creen lo contrario. Yo te diría que va a haber movimiento, pero mientras no pegue en la inflación, ¿de qué nos importa? A no ser que nos vayamos de viaje. David, Pascal, que te vaya muy bien. Muchas gracias.